ahora, en Estado de Sion, la opinión de Neri Pinato. La palabra necrofilia, básicamente, palabra de origen griego, quiere decir amor a los muertos o amor a la muerte. Todos tenemos seres queridos que hemos perdido, que los hemos perdido, y que los recordamos con amor, a través de imágenes, de sensaciones, de lugares, de momentos, de músicas. Y esa necesidad tan humana de ir a un cementerio, a estar al lado del nicho o de la tumba de ese ser querido, sabiendo bien que ahí hay un resto de huesos y nada más, pero que mucho significa para nosotros en ese vínculo que siempre vamos a tener con ese ser que ya no está a nuestro lado, pero que lo seguimos amando. Ese es uno de los conceptos del amor a los muertos. Pero hay otro, más ligado al tema de salud, más ligado a la medicina, a la psiquiatría, a la psicopatología, a la sexología, que la forma como se define una perversión sexual, tomando el concepto perversión en su origen francés, que viene pereversión, que quiere decir desviación de la norma, significando la norma como lo saludable, ¿no es así? Y la necrofilia junto con la pedofilia son de las perversiones sexuales más repudiables por el objeto de deseo sexual, ¿no es así? En el caso de la pedofilia, los niños, y en el caso de la necrofilia, los muertos, aunque parezca mentira, que hay gente que siente deseo sexual y se excita con los muertos. Ese es otro concepto u otro significado más bien, del concepto de necrofilia. Sin embargo, en mi editorial de hoy, le voy a dar un tercer significado, que es, llamémosle, el significado social. ¿Por qué? Porque un país como el nuestro, de tan solo 3.400.000 habitantes, por lo menos los que vivimos dentro de las fronteras del Uruguay, hay unos 600.000 que completan los 4 millones de uruguayos, fuera de las fronteras. Un país como el nuestro, les decía, que pierde unos 2.000 compatriotas por año, muertos, no de manera natural. Está claro que padece una especie de necrofilia social. Y ustedes dirán, pero ¿de dónde sacas esa cifra, Neri? 2.000 compatriotas muertos con muertes evitables. Bueno, en la suma que hago entre los muertos por los criminales, que son más de 400 en promedio por año, los muertos por suicidio, que son cerca de 800 en promedio por año, y los muertos por accidentes de tránsito, que son otros en promedio 800 por año. Y ni quiero sumar acá los muertos por errores del sistema médico, que eso uno a la larga nunca se entera, pero que creo que deben ser centenares también. Y muchos que no mueren, pero quedan con su vida totalmente comprometida, especialmente por culpa de los accidentes de tránsito, ¿no? Que son aquellos que quedan con lesiones neurológicas, por ejemplo. El hecho es que si ustedes suman los muertos por crímenes, los muertos por suicidio, de los cuales cerca de 200 son adolescentes, y los muertos por accidente de tránsito, es como si un pueblo del interior del país fuera asesinado cada año. En el caso de los muertos por los criminales, el último dato que tengo del año 2019, previa a la pandemia, digamos un año normal, fueron 414 asesinados. Es decir, un asesinado cada menos de 20
horas. El último dato que tengo, que me lo pasó mi querido buen amigo Eduardo Luz, respecto a los suicidios, creo que es del año 2020, 736, de los cuales más de 200 son de gurises jóvenes, que nos pone primeros en el hemisferio occidental en suicidio adolescente. Por supuesto que acá nos preocupa mucho más si salimos primero, segundo, tercero en las clasificatorias para el Mundial del Fútbol, que esta triste estadística, ¿no es así? Y los datos que tengo también, los últimos, de muertos por accidentes de tránsito, rondan los 800 por año. Y estoy convencido, si bien sé que es imposible llevar esa cifra a cero, pero estoy convencido que esa cifra podría ser en una expresión mínima en relación a los 2.000 compatriotas, a los 2.000 padres, madres e hijos y hermanos que cada año el Uruguay pierde de manera evitable. Y solamente es entendible esto en una sociedad que claramente padece de necrofilia, porque si no, debería haber una actitud, una conducta, especialmente de los organismos políticos que rigen el país, para evitar esta cifra que es una verdadera cachetada en la conciencia de todos los uruguayos. En el caso de los muertos por los criminales, más de 400 por año, hace más de una década que vivo pidiendo permanentemente que saquen los militares a dar la pelea contra la inseguridad para ayudar a la policía, que claramente está desbordada en esta pelea. Nunca jamás encontré oídos abiertos de gobernante alguno para llevar adelante esto que salve la vida de miles de compatriotas. Cuando yo empecé a pedir que saquen los militares a dar la pelea o ayudar a la policía a dar la pelea contra la inseguridad hace más de 10 años, ya han muerto más de 4.000 compatriotas por culpa de la inseguridad. ¿Cuántos hubieran salvado su vida si hace 10 años me hubiesen hecho caso? ¿Cuántas familias tendrían a su padre vivo, o a su madre viva, o a sus hermanos vivos? Es que no importa la vida de la gente. ¿Qué es lo que más sagrado hay en una sociedad que la vida de las personas? La señora de este almacenero que fue asesinado ahí en Barrio Peñarol, que también fue baleada, y según me dijeron, cuando se enteró de que su esposo murió, ella internada, tuvo un ataque cardíaco, pero todavía sigue con vida. ¿Qué siente esa señora cuando le nombran a la calle Pou o cuando le nombran a Luis Alberto Heber? ¿Qué siente? Sería bueno preguntarle, ¿no? Y no quiero poner en estas dos personas, el presidente de la República y el señor ministro del Interior, como si fueran los directos culpables, pero sí lo son porque no toman actitudes ni definiciones políticas que intenten salvar a los futuros asesinados, porque ese compatriota, humilde compatriota que tenía un almacén en el barrio Peñarol, ya no se le va a poder recuperar su vida. Pero hoy y mañana y pasado mañana seguirán siendo asesinados compatriotas, que podemos ser cualquiera de nosotros. Lo digo como estadístico que soy. Con un asesinato cada menos de 20 horas, todos estamos bajo real probabilidad de ser asesinados. Y hay que decirlo con nombre y apellido, quiénes son los que pueden cambiar esto, y no lo hacen. Y no lo hacen porque no quieren, y que no me vengan con que hay que cambiar la ley, porque se sabe muy bien que basta con dar medidas prontas de seguridad para que los militares puedan salir a la calle a dar la pelea contra la inseguridad. ¿Por qué los sacamos a podar los árboles en Durazno? ¿Por qué los sacamos a limpiar
inundaciones en Salto, en Paysandú? ¿Por qué los sacamos a limpiar las calles acá en Montevideo? Ahí no precisan ninguna ley en especial. Y a salvar la vida y los bienes de la gente como si lo mandata la Constitución. Ah, no, ahí tienen 500.000 impedimentos. ¡Es mentira! Porque basta con poner una medida pronta de seguridad para que los militares puedan salir a dar la pelea contra la inseguridad. Y las otras dos terribles consecuencias de esas 2.000 muertes anuales en promedio, los suicidios. ¿Qué hacemos para luchar contra los suicidios? ¿Dónde hay servicios de emergencias en psicología, en psiquiatría, ante algo tan urgente como es la razón de un compatriota para terminar con su vida? Nuestros jóvenes gurises, en vez de darles soluciones, en vez de darle buena educación, en vez de darle apoyo psicológico, les damos droga libre y sin impedimento legal. En más de 2 años de este gobierno, ¿qué se hizo para luchar contra el tema de la marihuana legal? Nada. Y los accidentes de tránsito. Yo tengo que hablar de la Intendencia de Montevideo porque vivo en Montevideo. ¿Qué es lo que hace la Intendencia de Montevideo para luchar contra los accidentes de tránsito? Nada, al revés, alienta a los accidentes de tránsito porque significa millones de dólares en beneficios de multas. En vez de sacar a los tantos y tantos inspectores de tránsito a prevenir, a enseñar, para que no mueran centenares de compatriotas en Montevideo y miles queden imposibilitados neurológicamente por los accidentes, ah no, al revés, ponen todo tipo de tecnología al servicio de la falla humana que significa cometer un error en el tránsito que puede terminar con la muerte de esa persona o con la muerte de otra persona, pero para la Intendencia significa dinero, mucho dinero, más de 15 millones de dólares por año. Es decir, que la Intendencia de Montevideo es criminal en este tipo de conductas, porque lo que busca es la consecuencia de la conducta humana equivocada en el tránsito, sin importarle lo que mueren, sin importarle los que quedan lesionados. Lo único que les importa es la cantidad de plata que hacen con las multas. Y si esto no es necrofilia, queridos compatriotas, ¿qué es necrofilia? Una vez más, apelo a la conciencia del pueblo uruguayo, porque está claro que si durante tantos años vengo pidiendo, reclamando soluciones que eviten lo más sagrado que tenemos, que es nuestra propia vida, y no se da, está claro que desde el sistema político no hay interés alguno en luchar por la vida. Pero nosotros, que somos los asesinados, que somos los lesionados, que ponemos a nuestros jóvenes muertos y suicidados, debemos presionar para que esto cambie. Está claro que acá aplica la frase de José Gervasio Artigas, que nada debemos esperar si no es de nosotros mismos. Pero cada día que pasa sin hacer nada es un día en que una familia pierde a su padre, o a su madre, o a su hijo. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Si una manga de langosta
se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno.